ahí como está sentadito con reverencia, vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 44, verso 1, y dice así en el nombre del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y ahí nos saltamos al Salmo 105, Salmo 105, verso 1, 2 y 5. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarles salmos, hablad de todas sus maravillas. Y el verso 5 dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Dios bendiga esta lectura de la palabra del Señor. El 31 de octubre de 1517, o sea, hace un par de días atrás, ¿cierto? Tuvimos 31 de octubre, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en las puertas de la iglesia de Wittenberg que contenía 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias. Este documento estaba escrito en latín y era una invitación a los académicos o a los teólogos de ese tiempo, ¿ya?, para discutir sobre este tema. ¿Cuál tema? Sobre la venta de las indulgencias, ¿ya? Es como dijéramos hoy día, las personas hoy publican, ¿cierto?, en el muro de Facebook, ¿cierto? Publican algún tema y ahí sus amigos comentan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, algo parecido a eso hizo Martín Lutero en esa época. No era extraño, queridos hermanos, que en las puertas de las iglesias se clavaran ciertos documentos para discutir. Era algo totalmente normal, ¿ya? Entonces no había nada de anormal cuando Martín Lutero clavó estas 95 tesis en aquella iglesia. No había nada de extraordinario, porque era comúnmente que clavaran alguna situación para que los estudiosos se pusieran a debatir frente a ese escrito que estaba en ese lugar. ¿Ok? Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante. Amén. Aunque Lutero no lo sabía, ¿ya? Y lo que comenzó con una protesta en el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a la Biblia, en un movimiento de retorno a las Escrituras. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser purificada de todas las tradiciones que habían corrompido a la iglesia de Cristo. ¿Ya? Aunque para algunos este hecho pudieran pensar que fue causa de división de la iglesia cristiana, y otros no entiendan por qué debemos darle tanta importancia a un evento que ocurrió hace tanto tiempo. Incluso hay muchos cristianos que no tienen ni idea qué es lo que es esto. Lo cierto es, mis hermanos, que los temas que se discutieron durante la Reforma tienen tanta relevancia para nosotros hoy como hace ya 506 años que se cumplieron ahora el 31 de octubre. 506 años desde la Reforma, ¿cierto?, protestante. No voy a nombrar las 95 temas, ¿ya?, porque sería algo muy largo, pero de esto podemos sacar lo que se conoce y lo que los reformadores defendieron. 5 puntos importantes que constituyen la esencia del verdadero cristianismo. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque estos 5 puntos son atemporales. O sea, no fueron solamente para el tiempo antiguo, sino que es desde el momento que fue promulgado, ¿cierto?, esta reforma, es para todo el pueblo cristiano.
y tiene vigencia hoy también en este tiempo para nuestras vidas, para la iglesia de Cristo. Amén. Y estos principios fueron resumidos en 5 lemas conocidos, a lo mejor alguien la ha escuchado, como las 5 solas de la Reforma. ¿Cuáles son las 5 solas de la Reforma? Bueno, sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. En esto consistía la Reforma. Y de ahí, ¿cierto?, se desparramaba o se destilaba las otras temas que estaban en las 95 tesis. Si pudiéramos comparar estas 5 solas con una construcción de una casa, podríamos decir que la sola Escritura es el fundamento de la casa, ¿ok? Es el hormigón, el piso, donde de ese piso se levantan 3 pilares fundamentales: la gracia, la fe y Cristo, ¿ok? Y donde termina esta construcción de esta iglesia, como el techo de esta casa, la gloria de Dios para siempre. Amén. Podríamos figurarlo de esa manera para que lo podamos entender. Y esto, hermanos, son principios que la iglesia debería recordar y celebrar cada año, cada 31 de octubre. Y no estar celebrando, lo digo con mucho respeto, como muchas iglesias evangélicas hoy en día, o imitando las cosas del mundo, como estar celebrando la noche de luz. Cuando nosotros deberíamos estar celebrando la reforma de la iglesia. Amén. Dios nos bendiga. Porque si hay algo que nosotros necesitamos conocer, celebrar, atesorar y considerar con suma atención, es la obra extraordinaria que Dios llevó a cabo en el siglo XVI. Amén. Un historiador dijo que el meollo de la reforma protestante era una discusión sobre cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos estar en paz con Él. La única forma de poder conocer a Dios en este tiempo es a través de la reforma. Porque si no estaríamos tan perdidos como están algunos. ¿Ok? En este sermón, la intención no es atacar a la Iglesia Católica Romana, ojo, pero es imposible tocar el tema de la reforma sin colocarlo en el trasfondo de los errores del catolicismo. Tampoco pretendo presentar a los reformadores como hombres que estaban libres de error. Cosas buenas pasaron durante la reforma y cosas no tan buenas también. Amén. En este sermón es para que hagamos memoria de lo que Dios llevó a cabo en ese momento particular de la historia a través de hombres débiles, falibles, sujetos a pasiones igual que usted y yo. Para que podamos entender o tener un entendimiento mejor de las Escrituras y disfrutar plenamente de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús por medio de la fe. Recuerden que no es por obra, sino que a través de Cristo, por medio de la fe en Él. Amén. Como leímos en el libro de los Salmos, el texto que leímos, nosotros debemos traspasar a las generaciones futuras las obras que Dios ha hecho. Debemos recordar las maravillas que Él ha hecho a través de la historia con su pueblo. Y no solamente lo que está en la historia de la iglesia, sino que debemos traspasar lo que Dios ha hecho en nuestra historia. Lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, con mis hijos. Amén. Porque lo que está en juego aquí, hermano, es el destino eterno de nuestras almas. Es la diferencia que hace entre el cielo y el infierno. Por eso es que es tan importante, hermano, esto de la reforma. ¿Ya? Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, sino que trataron de regresar al fundamento de la iglesia.
colocando la Escritura como nuestra máxima autoridad. Esto es regresando al fundamento establecido por Dios. ¿Cuál es el reglamento establecido por Dios? La palabra. Que en los hechos se le llama el fundamento de los apóstoles, también se le llama. Pero no se le llama así porque lo inventaron los apóstoles, sino que les llaman así el fundamento de los apóstoles porque fue Cristo quien les traspasó este fundamento a los apóstoles para que ellos lo divulgaran. ¿Ok? Aunque hubo otros factores detonantes en la Reforma, pero principalmente el factor principal por la cual Martín Lutero clavó estas 95 tesis fue por la venta de las indulgencias. Ese fue como el punto central por qué Lutero clavó las 95 tesis. Ahora la pregunta es, ¿qué son las indulgencias? Yo creo que a lo mejor algunos vienen del sistema católico, ¿ya? La gran mayoría vienen de una religión católica y a lo mejor saben o no saben qué son las indulgencias, pero básicamente las indulgencias, según la Iglesia Católica, era la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Esos son las indulgencias. Los castigos temporales de nuestras faltas y pecados. Esto es que a través del bautismo de los niños, por eso que la Iglesia Católica bautiza a los niños y por eso que la Iglesia evangélica protestante no bautiza a los niños, sino que son presentados, ¿ya? Entonces, una de las cosas de la indulgencia o del sistema religioso católico es que ellos bautizan a los niños para purificarlos del pecado original, ¿ok? Pero como esa persona continuará pecando a lo largo de su vida, esa persona necesita ser librado del castigo temporal que merecen sus pecados, y es ahí donde entran en el juego las indulgencias. ¿Ok? O sea, el niño cuando es presentado en la Iglesia Católica o bautizado, se perdonan sus pecados, pero como el niño va a crecer y va a seguir cometiendo pecados, ahí entra en el juego la venta de las indulgencias. Por eso nacieron las indulgencias. Pongan mucha atención a lo que voy a decir ahora, queridos hermanos. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, que era perfecto, hay algunas personas como la Virgen María, ¿cierto? Y todos aquellos que el Vaticano ha declarado santo, que acumularon a lo largo de toda su vida una super acumulación de buenas obras. Ojo con esto, ¿ya? O sea, ellos fueron tan buenos que no solamente tenían suficientes obras buenas para salvarse ellos mismos, sino que tenían una super acumulación y que pueden ser transferidos a aquellos que lo necesitan. Ojo, estamos entrando un poquito en la doctrina católica romana para que podamos entender con respecto a la reforma y por qué es tan importante y presencial que conozcamos esta palabra. Entonces, esta superacumulación que tenían, la Iglesia Católica le llama el tesoro de los méritos. Así le llama. El tesoro de los méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. O sea, esa acumulación de buenas obras, ¿cierto? Se le llama el tesoro de Cristo, de María y de los santos. Y este tesoro, hermano, es administrado por el Papa a través de las indulgencias. O sea, es el Papa el que administra estos tesoros, estas buenas obras de Cristo, de María y de todos los santos que el Vaticano ha santificado o pontificado, ¿ya? Lo que esto quiere decir es que debido a esta superacumulación de méritos de Cristo, de María y de los santos, se pueden reducir los castigos temporales que las personas comunes y corrientes merecen por sus pecados. Es una especie de transferencia de cuenta. ¿Sí? Yo compro una indulgencia para que ese pecado me sea perdonado. ¿Ya? Querido hermano, y esta doctrina
continúa vigente hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Ojo con eso. Porque la última gran venta de indulgencias que proclamó el Papa Francisco fue en el año 2013 en Brasil. Ojo, que fue una promulgación de venta de indulgencia masiva. Ahora, ¿de dónde nació esto? Bueno, en el año que se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, se necesitó una enorme cantidad de dinero para construir esta tremenda iglesia. Entonces, en los días de Lutero, había un papa que era León X. Y este papa promulgó, ¿cierto?, una gran venta de indulgencias, y la persona encargada de vender estas indulgencias en Alemania, donde estaba Martín Lutero, ya fue el fraile Juan Tesler. Y este fraile usaba su impresionante oratoria para capturar las mentes de las personas ignorantes, prometiéndoles el perdón de sus pecados y liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Entonces, así como este Papa León X promulgó la indulgencia por toda Europa y llegó donde estaba Martín Lutero, que era alemán, ahí en Alemania, así mismo ocurrió en todos los países. Entonces, ese dinero se reunió para construir la Basílica de San Pedro que hoy día conocemos allá en Roma. Es parte de la historia, hermano. ¿Ok? Mire lo que decía Tesler para vender estas indulgencias. Dice, las indulgencias, este era el discurso que tenía Tesler. Decía, las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, porque siempre andaba con una cruz de madera, aquí como una medallita, pero era de madera, y decía, y la levantaba y decía, esta cruz tiene más eficacia como la cruz de Jesucristo. Y le decía, venid oyentes y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los más mínimos pecados que tuviesen como intención de cometer en el futuro. O sea, la indulgencia no solamente perdonaba, según ello, el pecado presente, sino que también usted podía pagar por aquellos pecados que aún no había cometido. ¿Ok? Y hablando de las almas, porque él también prometió, ¿cierto? Hablando de las almas de los familiares que ya habían muerto, Tesler decía, en el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, o sea, donde echaban ellos el dinero para pagar la indulgencia, el alma, en ese mismo momento, el alma sale del purgatorio de su pariente. Mire el discurso que decía este hombre para vender las indulgencias. En el mismo momento que la moneda caía y sonaba en la cajita, en ese mismo instante el alma de su pariente salía del purgatorio y se iba para el cielo. Dios nos bendiga, hermano. Y mire cómo los trataba, le decía, oh gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. O sea, vendía bien la pomada el hombre. Ahora, ¿por qué la gente entraba y creía en estas doctrinas que están erradas conforme a la Escritura? Porque la gente en ese tiempo no tenía acceso a la palabra del Señor. Y una de las frases más solemnes que este hombre Tesler llegó a decir con su venta de indulgencia, dijo, yo he salvado más personas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Mire lo que... O sea, nos imaginamos eso. ¿Cuánta indulgencia no vendió este hombre? Si él llegó a decir que salvó más personas del purgatorio que Cristo él muriendo en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿por qué les estoy contando esto? Porque fue contra eso que Martín Lutero protestó sobre sus 95 tesis. Y lo que necesitamos resaltar es que el trasfondo de esta controversia con respecto a la venta de indulgencia había un asunto más fundamental. No era solamente la venta de indulgencias,
¿Cuál era la base de autoridad sobre la cual podemos nosotros diferenciar con certeza la verdad del error en los asuntos doctrinales? Por eso es que es importante la reforma, porque podemos nosotros tener certeza para saber si estamos en lo correcto o estamos en el error con lo que estamos creyendo o la profesión de fe que estamos siguiendo. Por eso es que es tan trascendental, hermanos, conocer esto. ¿Cómo podemos discernir quién tiene la razón o quién no la tiene? La Iglesia Católica Romana descansaba en las enseñanzas de la Biblia, más las enseñanzas de la tradición, más las enseñanzas de los concilios y más la autoridad de los papas. En eso ellos descansaban y creían. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia como única fuente de autoridad para resolver toda discusión. De ahí el primer tema, solo Escritura. O sea, cualquier discusión que se haga teológica, doctrinal, nuestra base debe partir desde la Escritura. ¿Qué es lo que me dice la Biblia con respecto a cierta doctrina? Dios les bendiga, hermanos. Y no la Escritura y la tradición, y no la Escritura y los concilios, y no la Escritura y el Papa. Solo la Escritura, solo la Biblia y solo la palabra de Dios. Amén. Y siguiendo con la historia, cuando en enero de 1521 Lutero fue llamado a comparecer sobre estas 95 tesis, porque ya se había masificado, ya habían habido discusiones con respecto a lo que Lutero había puesto, ¿cierto?, en años anteriores, y él fue a compadecer ante la dieta de Worm. No es como el chip, ¿cierto?, sino que es como alemán, Worm, terminado MS, ¿ya? Worm. Ahora, ¿por qué se llama la dieta de Worm? No es porque sea lo que conocemos nosotros como dieta, sino que la palabra dieta en alemán tenía la traducción al latín Worm, ¿ya? No la voy a pronunciar porque no sé ni alemán ni latín, por eso que no la pronuncio, ¿ok? Pero por eso se llamaba la dieta de Worm. ¿Y quién estaba delante de este concilio? Bueno, estaba delante Carlos V. ¿Y quién era Carlos V? Bueno, fue el reciente electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, en ese momento Carlos V era el hombre más poderoso del mundo. Mire en la esfera que estamos hablando, hermano. ¿Ya? En 1521. Y esto está en la historia secular. No hay que buscar algo, historia bíblica. No, esto está en lo que se enseña generalmente en la historia secular. ¿Ok? Lutero pensaba que podía defender sus puntos de vista, pero para sorpresa de él, cuando lo llamaron, ¿cierto?, solamente era para preguntarle dos cosas. Primero, si los escritos que estaban sobre la mesa eran suyos, primera pregunta, y la segunda pregunta, si él se retractaba de aquellos escritos que él había escrito. Fueron las dos preguntas que le hicieron frente a este Carlos V, el emperador más importante de ese tiempo. A lo cual Lutero respondió a la primera pregunta, sí, son míos. Pero pidió tiempo para responder la segunda pregunta, si se retractaba o no de lo que él había escrito. Y le dieron 24 horas para que él pudiera reflexionar. ¿Ok? Al día siguiente, al compadecer, Lutero manifestó su disposición de retractarse de todos los escritos que había escrito, siempre y cuando le mostraran a través de la Biblia a dónde él se había equivocado. O sea, dijo, sí, yo me retracto, pero demuéstrenme bíblicamente si lo que yo estoy diciendo ahí va en contra de lo que ya está escrito.
Pero a él se le había dicho tajantemente que no estaba allí para refutar nada, ni para discutir nada, sino para saber si él se retractaba o no. No era que él decía, pero no, él decía, ¿te retractas de esto o no? Entonces Lutero pronunció estas sublimes palabras que quedaron en la historia de la Reforma cristiana protestante. Dijo: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente puesto que no le creo ni al Papa, no le creo ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos. Quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y desde ese momento, cuando Martín Lutero promulgó estas palabras, Carlos V dijo: el que mate a Martín Lutero queda libre de culpa y serán perdonados todos sus pecados. Pero Dios, no solamente cuando le entrega una labor, un propósito a un hombre, no solamente le entrega, sino que también Dios cuida para cumplir ese propósito. Dios puso para que cuidara a Martín Lutero, ¿cierto? A un hombre, ¿cierto? A un teólogo, para que lo cuidara, a un monje, que lo cuidó y lo salvaguardó para que no lo matase. Amén. La idea, hermano, que ahora nosotros podamos apreciar la contribución que hombres entregaron para que hoy tuviéramos lo que conocemos hoy día como los 66 libros de la palabra del Señor. Amén. De manera, hermano, que si tenemos que elegir entre la Biblia y cualquier otra autoridad, la Biblia siempre va a tener la última palabra. Y para poder comprender mejor esto, nos tenemos que adherir a este principio de la Reforma. De hecho, si los que estamos aquí nos consideramos como miembros de esta Iglesia Bíblica de Cristo, el nombre, Iglesia Bíblica de Cristo, todos nosotros tenemos que adherirnos a este principio de la Reforma. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, en un nivel más fundamental, afirmar el principio de sola escritura implica creer en la inspiración de la palabra de Dios. Esto es, creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada una de las palabras que contiene la palabra del Señor fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, nosotros como iglesia bíblica debemos creer en la inspiración de la palabra del Señor. Amén. Que fueron inspiradas por el Señor. ¿Y dónde sale esto? Bueno, en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es real y es efectiva, hermanos. Es real y es efectiva. Por eso que decía Calvino, uno de los reformadores, así como Lutero, ¿ya? Que los cristianos cuando leemos nuestra Biblia es como si oyéramos al propio Dios hablándonos a nosotros. O sea, cuando usted abre su Biblia y lee un trozo, usted cree que es el mismo Dios, es el que le está hablando. Amén. Dios nos bendiga. John Piper, un predicador, a lo mejor los más jóvenes lo conocen, ya, un predicador estadounidense, lo dice de la siguiente manera: ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios?
lee la Biblia en voz alta. ¿Tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta. Dios nos bendiga. Mateo 5:18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la palabra de Dios hasta que su propósito se cumpla. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es el responsable de cada una de las palabras que salen aquí, hermano. No soy yo, no es la iglesia, son los pastores, los líderes. Es Dios el responsable de lo que dice aquí, hermano. Es Dios. En segundo lugar, y ligado con esto de la inspiración, creer en sola escritura es afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Biblia no tiene ningún error y la Biblia nunca se equivoca. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios no se equivoca. Entonces debemos creer que la palabra del Señor fue inspirada y que también la Biblia es inerrante e infalible. No tiene error y no tiene ninguna equivocación. Como algunos por ahí pretenden que está mal interpretada, que no tiene ninguna mal interpretación. La Biblia es completamente veraz. La Biblia es absolutamente confiable. Si quiere encontrar un consejo confiable para su vida, lea la palabra del Señor. Amén. Porque Dios honrará cada una de las promesas que salen aquí. Dios cumplirá cada una de las promesas que están aquí. Dios llevará a cabo cada uno de los juicios que Dios ha declarado aquí, hermanos. Tarde o temprano, lo que está aquí se va a cumplir. Por eso que dice la Biblia, no tengáis por tardanza la venida del Señor, porque así como le habéis visto ir, así también volverá. Dios nos bendiga, hermanos. Los concilios y los papas se han equivocado, como dijo Martín Lutero, pero la Biblia es la palabra de Dios y esta palabra no miente ni se puede equivocar. Los concilios se han equivocado, los papas se han equivocado, muchos líderes cristianos se han equivocado, pero la palabra no se va a equivocar. Nunca, hermano, nunca. Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta. Y en el Salmo 12:6 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Usted le ha sacado a la plata? ¿Cierto? ¿Cómo queda? Imagínese eso 7 veces. Así es de limpia y resplandeciente la palabra del Señor. Y es por eso, hermano, que podemos descansar y confiar en todo lo que sale en la palabra de Dios. Podemos descansar en ella, podemos confiar en ella. Si Dios te mostró y te da una promesa a través de la palabra, esa promesa se cumplirá en tu vida, hermano. Tarde o temprano se cumplirá. En tercer lugar, creer en la sola escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Amén. Es por eso que Lutero decía que colocar nuestra opinión a la par de la Biblia o por encima de la palabra de Dios es levantarse por encima de Dios mismo. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en la Edad Media. Todas las otras cosas, todas las otras doctrinas, todas las otras lecturas estaban siendo impuestas sobre lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Y qué cosas estaban siendo impuestas? Bueno, la tradición, los concilios, los papas tenían en la práctica más autoridad que la Biblia misma.
Y no se ha fijado muchas veces que en la antigüedad habían pastores que uno iba, le decía, me quiero casar, y el Señor te había mostrado ya a la esposa, y el pastor decía, no, yo no quiero que te cases con ella. Cuando ya Dios te había confirmado que esa era tu compañera. Y muchas veces le poníamos más creencia a lo que decía el hombre, a lo que Dios decía en su palabra y lo que Dios te había mostrado a ti. ¿No era así, hermano? Pero ¿por qué muchas veces nosotros creíamos eso? Porque sin faltarle el respeto a nadie, hermano, los que están aquí, éramos ignorantes de la palabra del Señor. Por eso que creemos muchas veces a todo lo que nos dicen. Creemos a todo lo que sale en el Facebook, creemos a todos los videos que salen ahí. No, porque sale un texto bíblico y no miramos que a veces eso está fuera de contexto. Pero por nuestra ignorancia de la palabra del Señor es que caemos en errores, hermano. No podemos ni por un momento, que ese es un problema exclusivo de la Iglesia Católica. Aunque las iglesias evangélicas dicen no creer en un papa infalible, nosotros no tenemos papa, o las iglesias evangélicas no tienen papa, lo cierto es que en muchos casos sus tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Muchas iglesias tradicionales, la tradición de la iglesia está por encima de la palabra del Señor. Amén. Y algunos pastores se han convertido como en pequeños papas, en un sentido funcional. Son pequeños papas que están ahí en la cúspide. Y lo que ellos dicen es ley. Dios tenga misericordia de nosotros, de su iglesia en este tiempo, hermanos. Amén. Muchos actúan de cara a la iglesia como si sus opiniones tuvieran la misma autoridad de la Biblia e incluso una autoridad mayor. Es que Dios me dijo. Bueno, eso que te dijo está aquí. Si no está aquí, eres un mentiroso y un falso profeta y un falso pastor. Porque los que estamos aquí somos para promulgar lo que ya está escrito aquí, hermanos. No podemos inventar nada. Y si alguien ha inventado algo, es un mentiroso y un charlatán. Y hermano, ¿no le parece lo que hoy día está ocurriendo en estos días en muchas iglesias? Donde hombres creen que sus palabras tienen más autoridad que la Biblia. Es por eso que la iglesia necesita mirar hacia atrás para avanzar hacia adelante. Y cuando digo mirar hacia atrás, no solamente mirar la reforma, ¿ya?, sino que mirar más atrás. Jeremías 6:16 dijo que paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué significa la senda antigua? No significa cómo me vestía antes, las cosas que hacíamos antes, los vestíamos todos uniformados, ¿cierto? No significa eso, hermano. Mirar, cuando dice Jeremías, miren la senda antigua, miren lo que ya está escrito. Miren lo que Dios ya inspiró a través de la palabra por hombres infalibles, pero inspirados por Dios. Miren aquí, vayan a la palabra. Ahora, hermano, es cierto que los pastores tienen autoridad. Yo no estoy diciendo que los pastores no tienen autoridad, porque Dios mismo les ha concedido esa autoridad, pero es una autoridad delegada. Es una autoridad que está por debajo de la autoridad de la palabra. Aquí está. No está la palabra acá y yo arriba. La palabra de Dios está aquí y yo estoy bajo la palabra del Señor. Amén. Esa es la autoridad. Lo que eso significa en la práctica, queridos hermanos de Iglesia Bíblica de Cristo, es que si alguno de nosotros, ojo con esto, comienza a predicar en este púlpito algo que sea contrario a la palabra, algo que no se encuentra en la palabra, si alguno de nosotros pretende amarrar vuestras conciencias a nuestras opiniones personales, es responsabilidad de todos como miembros de esta iglesia no permitirlo. Es responsabilidad de ustedes no permitir que ningún pastor, ningún maestro, ningún predicador de la casa, ni un predicador invitado, ni ahora ni nunca se coloque por encima de la palabra del Señor en este lugar, hermano.
Y esa no es solamente responsabilidad mía, sino que es responsabilidad de todos nosotros. De no dejar que aquí alguien se pare a predicar otra palabra que no sea la palabra del Señor. Y mire lo que le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo número 1, versos 6 y 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 dice, no que hay otro evangelio. Ojo, hermano, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. No hay otro evangelio. Y Pablo dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no es que ellos inventen otro evangelio, sino que al evangelio que Cristo predicó aquí en la palabra, le van insertando cosas y doctrinas humanas. Eso está diciendo Pablo. No, que tienen que venir vestidos de cierta manera. No, que tienen que hacer de cierta manera los cultos. No, que tienen que hacer de tal hora a orar. No, que tienen... Si no está en la palabra, no hay que creerlo, hermano. Y si hay alguna duda, vamos a la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que cuando yo comience, a lo mejor Dios quiera que nunca comience a hablar cosas que no están en la palabra, ustedes, a ver, hermano Alfredo, porque tanta la autoridad que está en mí también está en usted, hermano. Amén. Y sigue Pablo diciendo con respecto a esto, dice el versículo número 8, dice, más si aún nosotros. Y ahora no está hablando de los que están afuera que vienen, sino que dice, más aún los que estamos aquí. O sea, los que predican y enseñan. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que está escrito en la palabra del Señor, dice, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Y mire, estaba pasando tanto esto en la iglesia de los Gálatas que Pablo en el verso 9 vuelve nuevamente a decir lo mismo. Dice, como antes los hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo vuelve a decir. Ningún ser humano puede colocarse por encima de la Biblia, ni siquiera los apóstoles, y mucho menos los pastores, porque ningún ser humano tiene más autoridad que Dios. Amén. En cuarto lugar, para ir terminando, declarar el principio de solo escritura, los reformadores afirman también la claridad intrínseca de la palabra de Dios. Porque esto es importante, hermano, porque la Iglesia Católica Romana enseñaba que solo el Papa y solo los líderes de la Iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Ellos tenían el monopolio. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se atribuía el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. Pero, hermanos, Dios inspiró su palabra para que todos pudieran leerla, entenderla por sí mismos. Entonces, no hay excusa para no leer la palabra y decir, es que no la entiendo. No hay excusa. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los más simples. Porque a veces creemos que tenemos que ir a un curso de teología, que no estoy diciendo que no es malo, o una clase de hermenéutica, de homilética, de exégesis, para poder... No, hermano. Usted en su intimidad, en la casa, puede abrir su Biblia y Dios va a iluminar el trozo de la Escritura para que usted pueda entender lo que Dios quiere decir en esa palabra, hermano. Porque la palabra del Señor es simple. ¿Quiénes la hacemos complicada? Bueno, los que tratamos de predicarla.
Amén. Porque le ponemos ahí. Pero la palabra del Señor es simple. Lutero decía que en el mundo entero nunca se había escrito un libro más claro y más sencillo que la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque no hay ningún pasaje oscuro de la Biblia que no pueda ser interpretado correctamente por otro pasaje más claro. O sea, si en algún pasaje a lo mejor hay un poco de no entendimiento, bueno, otro pasaje de la misma Biblia le va a traer luz a ese pasaje que a lo mejor está un poquito escondido en nuestro entendimiento. Pero es la misma Biblia la que respalda la palabra del Señor. Amén. Esto no quiere decir que ocupemos ciertos libros, porque muchos de nosotros, 5 propósitos para ser llenos del Espíritu Santo, 5 maneras para salir aquí, y no estoy en contra de eso, hermano, ya quiero poner ojo. Pero la mejor manera de ser lleno del Espíritu Santo está aquí, las reglas están aquí. Y no tiene que gastar 20 ni 30 mil pesos comprando un libro si la puede encontrar aquí en su palabra, que es fidedigna. Amén. El quinto lugar, aceptar el principio de sola escritura, es también la completa suficiencia de la palabra de Dios. Quiere decir eso que la Biblia dice todo lo que no tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. O sea, la Biblia, si usted necesita saber su propósito, aquí le va a decir cuál es su propósito. Tanto en la vida como en la vida cristiana o en el reino de Dios. Amén. Por eso, hermano, nada puede ser añadido ni por nueva revelación del Espíritu. No sé si he escuchado algunos que andan por ahí, es que el Señor me reveló una... Bueno, no estoy diciendo que no creamos ni que seamos incrédulos, pero llevemos esa revelación a lo que ya está revelado. Y si esa revelación no va conforme a lo que está revelado, ¿qué dice la Escritura? Esa persona, ¿qué es lo que es? Sea maldita, es falsa, es un falso profeta. Amén. La Biblia es suficiente para creer en la santidad. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. La Biblia es suficiente para traer sanidad a nuestras vidas. La Biblia es suficiente para que podamos lidiar con los problemas del alma. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia. Recuerden que yo siempre digo, aquí no hay ningún iluminado. Aquí lo único que nos ilumina a todos, partiendo de mí para allá, es la palabra del Señor. Amén. La Biblia es suficiente para salvar a los perdidos, porque la Biblia es suficiente. No necesitamos estrategias extravagantes para predicar el Evangelio, porque solamente tenemos que predicar el Evangelio tal cual es. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese es el verdadero, esa es la verdadera predicación del Evangelio. No hay que añadirle nada más. Dios nos bendiga, hermano. Es por medio de esta palabra que Dios nos lleva a Cristo, que Dios nos revela a Cristo, para que contemplemos la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. Podemos ver que los reformadores no se inventaron el principio de sola escritura, no fue un invento de ellos, sino que ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad, hermano, porque Dios es nuestra máxima autoridad y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Quisiera considerar por qué debemos celebrar y atesorar el hecho de que el Señor haya guiado a estos hombres para que volvamos nosotros a la Escritura. Como lo decía al principio, no es la intención idolatrar a ningún hombre. ¿Ya? Aquí no idolatramos a Lutero ni a Calvino, aquí no adoramos a ningún hombre, pero sí es cierto que Dios en su voluntad perfecta levantó a estos hombres en ese siglo específico para que hoy tuviéramos en este siglo la palabra del Señor. Porque si no fuera por esos reformadores que el Señor levantó, no tendríamos hoy en día esta palabra. A lo mejor tendríamos otra palabra muy corrompida y muy alejada al evangelio del Señor que fue predicado a los apóstoles.
Amén. Por ejemplo, fue labor de los reformadores y por la confianza en el principio de sola escritura que tenemos el privilegio de leer hoy en día la palabra del Señor en nuestro idioma, sin ser encarcelados, sin ser perseguidos y sin que nos lleven a una hoguera para ser quemados. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyentes fueron llevados a la muerte por el único delito de haber traducido la Biblia a un idioma común. Por ejemplo, Casidoro de Reina. ¿Quién es Casidoro de Reina? El traductor de la versión en español de la Biblia que hoy conocemos como Reina Valera. Él se pasó 12 años huyendo por toda Europa con los manuscritos debajo del brazo, huyendo por cuevas, huyendo de la Iglesia Católica, llevando el Nuevo y el Antiguo Testamento para que hoy en nuestra habla hispana tuviéramos el privilegio de abrir nuestra Biblia y leer en nuestro idioma la palabra del Señor. Y años más tarde, después que Casidoro de Reina interpretó o tradujo la Biblia al español, y luego Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, porque Cipriano de Valera pasó 20 años revisando lo que Casidoro de Reina había dicho. O sea, revisó si lo que Casidoro de Reina había traducido al español estaba conforme a la Escritura. 20 años, más 12 años, hermano. Y no estaban detrás de un escritorio con aire acondicionado, cafecito acá, capuchino, no. Estaban en cuevas, huyendo, a lo mejor muchas veces muertos de hambre, con susto, porque tenían un propósito que cumplir para que nosotros disfrutáramos esta palabra hoy en día, hermano. Por eso que me da mucha pena que hoy día, en vez de disfrutar y de celebrar esto, estamos celebrando otras cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y ocupamos un día que se nos dio por privilegio en Chile, 31 de octubre, feriado, ¿cierto? Que a veces lo cambian como lo cambiaron este año, pero ocupando ese evento para celebrar lo realmente que debemos celebrar, hermano. Cómo la iglesia está siendo confundida y arrastrada por pensamientos y doctrinas que no son conforme a la palabra del Señor. Hermano, te exhorto y animo a que leas tu Biblia, que memorices tu Biblia, que medites en tu Biblia y sobre todas las cosas que procuremos obedecerla en dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué digo en dependencia del Espíritu Santo? Porque solos no podemos obedecer a lo que está escrito aquí. Pero cuando somos dependientes del Espíritu, Él nos da la capacidad para ser obediente a lo que está aquí. Y aunque nos duela, y aunque sea muy duro dejar aquello, pero yo dependo de lo que el Espíritu Santo me da la fuerza, yo obedezco a la palabra, porque eso me va a llevar a buenos pastos. Me va a llevar a recibir la verdadera bendición y las verdaderas promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Es por eso el principio de sola escritura es que hoy podemos adorar a Dios como iglesia cada vez que nos reunimos, de la manera que lo hacemos y no conforme a tradiciones e imposiciones humanas. Hay que recordar que la iglesia solo puede avanzar mirando hacia atrás. La iglesia solo puede avanzar no con cosas nuevas. Dios no nos ha llamado a ser creativos ni a inventar cosas nuevas para que lleguen a la iglesia. Dios nos ha llamado a pegarnos a la Escritura. Debemos estar continuamente regresando al fundamento de la palabra del Señor. El compromiso es honrar las Escrituras, apegándonos al principio regulativo de la adoración. ¿Por qué digo esto? La convicción de que nuestras reuniones congregacionales deben ser reguladas únicamente por la Biblia. Amén. Únicamente por la Biblia. ¿Por qué nosotros venimos al templo y nos congregamos? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Porque Dios nos manda a congregarnos. ¿Y por qué hacemos en los cultos lo que hacemos?
O sea, nada impresionante. Cantamos alabanza, oramos, ofrendamos, escuchamos una palabra, celebramos la Santa Cena. ¿Pero por qué hacemos esto dentro de la iglesia? Porque es lo que el Señor dijo que hiciéramos. Mire, tan simple, hermano. Es por el principio de la sola Escritura que hoy nosotros disfrutamos del beneficio de la predicación de la palabra en nuestro culto. A veces vemos tan normal y natural que todos los domingos alguien se pare aquí a predicar, abra la Biblia, explica un mensaje, lo vemos como tan, que tiene que ser así. Cada vez que sucede que alguien se pare aquí a leer la Biblia, deberíamos darle gracias a Dios por los hombres que murieron por la palabra que hoy día tenemos. Amén. Diríamos, gracias Señor, porque hubieron hombres antes que lucharon por esto que hoy día tenemos. Hoy día yo estoy sentadito, tranquilito, escuchando, leyendo en mi casa. Por último, durante toda la Edad Media, la predicación de la palabra no ocupaba un lugar central en los cultos religiosos, o sea, en los cultos católicos. Si usted se ha fijado, cuando usted va a la iglesia católica, ¿qué es lo que está en el centro? No está el púlpito, ¿cierto? ¿Qué es lo que está? Una mesa para celebrar la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? ¿Cierto? Es como lo que hacemos nosotros, pero ellos la diferencia es que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre literalmente se transforma en la sangre de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que cada vez que ellos celebran la misa, esa vez, ¿cierto?, es crucificado el Señor y es resucitado el Señor. Literalmente. Y que ellos al comer el pan están comiendo la carne, literalmente, hermano. No es que estoy inventando, eso es así. Es por eso que el altar para la celebración de la misa se encuentra en el medio. Usted a la iglesia católica que vaya, ese está ahí, está el cáliz, ¿cierto? Está el pan, está al medio. Y el púlpito, ¿a dónde está el púlpito en la iglesia católica? No estoy inventando nada yo, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el centro de esos servicios no es la predicación de la palabra. Por eso que está allá. El centro de aquellas iglesias es los dogmas, las doctrinas humanas. Amén. De hecho, las lecturas eran breves. Si usted ve la iglesia católica, no hacen un sermón de 2 horas como lo hago yo, sino que son trocitos ahí. Y más encima, antiguamente leía en latín. O sea, nadie, y de espalda, o sea, nadie entendía nada. Pero cuando los reformadores volvieron a colocar la Biblia en su lugar, volvieron a colocar la predicación en su lugar, y es por eso, hermano, que en las iglesias el púlpito no debe estar allá. En una iglesia bíblica que se predica a Cristo, el púlpito debe estar puesto ¿dónde? En el centro. ¿Por qué este púlpito está aquí, en el centro, y no allá en la esquina? Porque nosotros queremos que todo lo que entre por esas puertas sepan que aquí la predicación de la palabra es central. ¿Cantamos? Sí, cantamos. ¿Adoramos? Sí, adoramos. ¿Oramos? Sí, oramos. ¿Compartimos la cena? Sí, compartimos la cena. Pero lo principal que debe haber en un culto es la palabra del Señor, hermano. Y esta debe ser predicada. Amén. No pueden despojar de bienes, nos pueden despojar del hogar, pueden destruir nuestro cuerpo, nos pueden echar de algunas iglesias por predicar lo que predicamos, pueden hablar mal de nosotros a causa del evangelio, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Estas palabras de Dios que muchas iglesias no están predicando, pero que el Espíritu de Dios, que a través de su palabra nos hace más que vencedores para predicar desde este lugar
la sana doctrina. Amén. Dios le bendiga. Quise compartir este sermón, hermano, porque la semana pasada se celebró el 506 aniversario de la Reforma y muchos pasamos inadvertidos.